Muy buenos días a todos, nuestra audiencia presencial y virtual también, en todo el mundo, gracias a Dios. Saben que nosotros no nos regocijamos porque los espíritus inmundos se nos sujetan, sino porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nunca cambiemos el enfoque en el enemigo. Él es bueno y fiel. Hay que enfocarse en Cristo, hay que magnificar a Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Bien, vamos a entrar hoy día en la palabra de Dios. La palabra se abre, nuestro entendimiento también. Estamos enseñando en esta serie llamada Cambiando las maldiciones en bendiciones. Es la parte número 5. Y vamos a volver a nuestro pasaje central en esta serie, que es Nehemías, el capítulo 13, versículo 2. Mas nuestro Dios, gloria a Dios, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él está con nosotros, en nosotros, por nosotros. Él es fiel, Él es bueno, es todopoderoso, omnipotente. Mas nuestro Dios volvió, cambió, convirtió la maldición en bendición. Hermanos, esto no es un mito, no es una historia más. Las cosas que hemos estado estudiando, las historias de las cuales hemos estado narrando y leyendo en la Biblia, ocurrieron en la vida real. Son cosas de la vida real y fueron registradas para nuestro beneficio. Ya hemos visto que esto, a través de la consolación, a través de la paciencia de las Escrituras, nos imparte a nosotros esperanza. Y bueno, hemos visto cómo Dios a estas situaciones les dio la vuelta una y otra vez. Vemos cómo la maldición fue anulada y la bendición fue manifestada. Así que hoy día vamos a seguir con las historias del Antiguo Testamento. Pronto vamos a llegar al Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo, ¿se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de Moisés y cómo los hijos de Israel fueron librados y todo esto. Pero después de sacar Dios a su pueblo de la esclavitud en Egipto por mano de Moisés, Dios le dio a su nación, a su pueblo, la oportunidad de poseer o conquistar la tierra prometida, y lo cual en realidad llegó a ocurrir 40 años después. Pero bueno, vamos a ver, y ahora estamos en el libro de Números, cómo en esa historia Moisés envía 12 espías para explorar la tierra, en realidad, la tierra prometida, no para ver si la tierra era buena o no, porque Dios había dicho que era buena, ¿no? Tampoco para ver si podían poseerla o no, porque Dios les había dicho levántense y tómenla. Era básicamente para que ellos pudiesen tener una estrategia para poseerla. En otras palabras, cuando Dios nos envía algo, nunca nos envía ciegamente, sino sabiendo lo que vamos a confrontar. En ese caso, en ese periodo de conquista, ellos tenían que saber exactamente lo que se iban a encontrar. Así que vamos a esta historia en Números capítulo 13. Empezamos con los versículos 1 y 2. Y el Señor habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan, otras traducciones dicen exploren, espíen, la tierra de Canaán, la cual yo doy. Eso es algo completamente legal. El dueño de la tierra la da a quien quiere, ¿no es así? Eso que leemos en las noticias, y ustedes saben que hay un creciente antisemitismo en el mundo, donde la gente una y otra vez se refiere a la ocupación israelí, cuando en realidad el dueño de la tierra se las dio en herencia a través de un pacto con juramento. Dios alzó su mano derecha y juró por sí mismo. Su voz salió de en medio del fuego. Fue un pacto sellado, un pacto sagrado, cuando Él lo hizo en Génesis capítulo 15 con Abraham. Así que ellos tienen el título de propiedad. Está escrito, existe. Yo le doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe, líder, o un jefe, o un dirigente entre ellos. Y luego dice, versículo 17 en adelante, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país, y era tiempo de las primeras uvas. Ahora, eso es algo que estos exploradores, espías, iban a descubrir, ¿no es así? Ahora, Dios no les está diciendo vayan y cuéntenme. No, Él ya sabía, siempre lo supo. ¿Están ahí o no?
Él sabía cómo era la tierra que les estaba dando en heredad, pero ellos tenían que verlo, ellos tenían que constatar que lo que Dios les dijo era verdad, porque Dios es bueno y es fiel, siempre, todo el tiempo. Así que ellos entraron a la tierra, la exploraron, y ahora al principio ellos no se dieron cuenta de cuán central era esa tierra con respecto al plan y propósito de Dios. O sea, Dios escogió cierta porción, cierto terreno en la tierra que básicamente cuando hablamos acerca de esto desde el punto de vista geográfico, en el punto de encuentro entre 3 continentes, Europa, Asia y África, está la tierra que la Biblia llama el ombligo de la tierra en otras traducciones, en la parte central de la tierra, y Dios la escogió como un lugar específico para llevar a cabo su voluntad, buena, agradable y perfecta. Él no los iba a introducir a la India, ni tampoco a algún lugar en África o en Europa. Así que la tierra de Canaán era el lugar escogido por Dios para llevar a cabo sus planes a través del pueblo que él también escogió, que era el pueblo de Israel. Así que vamos a ver cómo había mucho de por medio, mucho en juego, porque en ese lugar verdaderamente Jesús tenía que morir por nuestra redención. Ahora, una de las cosas que se les dijo en las instrucciones fue que ellos recogiesen el fruto de la tierra. Y esto del fruto es tremendo, porque más allá de qué propiedades alimenticias tenían, ¿no? Vamos a ver que había cierto simbolismo escondido aquí en el versículo 23 de Números 13. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron una rama con un racimo de uvas. Estas uvas, por si acaso, son uvas con U mayúscula, porque eran inmensas. El cual trajeron 2 en un palo, o sea, eran pesadas, eran grandes. Y también trajeron de las granadas y de los higos. Y como vemos aquí, hubo 3 diferentes tipos de frutos que ellos recogieron de la tierra prometida y los trajeron para mostrárselos a Moisés y a todo el pueblo, para mostrarles que verdaderamente esa tierra producía un fruto de altísima calidad. Ahora vamos a ver cada uno de esos 3 frutos que tenía un significado, representaba simbólicamente algo. En primer lugar, cuando hablamos acerca de las uvas son un símbolo de la redención. ¿Sabían ustedes que las uvas trituradas representan simbólicamente la sangre? Si ustedes se dan una vuelta y leen por ahí, por Génesis capítulo 49, al vino se le llama la sangre de las uvas. Así que cuando hablamos acerca de este fruto, de las uvas, ¿no? Estamos hablando acerca de redención. La razón por la cual había tantas uvas y tan grandes en la tierra de Canaán es que Dios había llevado a cabo allí ese gran plan de redención. Y miren, cuando nosotros leemos en el libro de Daniel y al final de los 70 años de la cautividad en Babilonia, Daniel comienza a buscar a Dios en oración y Dios le revela, hay una visión tremenda que es conocida como la visión de las 70 semanas en el capítulo 9 de Daniel, y Dios le muestra cómo el pueblo de Israel iba a volver a su tierra y que en cierto momento específico se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Y el lugar al cual estas escrituras señalan era la ciudad de Jerusalén. Entonces, es allí donde Jesús tenía que morir por ti y por mí. Y eso es lo que representaban las uvas, el lugar de redención. Jesús murió por nosotros allí. Y luego Él resucitó entre los muertos y obtuvo para nosotros eterna redención. Eso es lo que representan las uvas. Lo segundo fue granadas. Y cuando hablamos acerca de las granadas, es interesante que en las vestiduras el sumo sacerdote tenía grabadas granadas y en su bastón, en la parte de la empuñadura, también tenía grabada una granada. Y eso es interesante porque las granadas eran un símbolo de adoración. Ahora, hablando acerca de esa época, en ese momento en la historia de Israel, los israelíes no sabían nada acerca de la verdadera adoración. Jesús en el Nuevo Testamento habló acerca de que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. En aquellos días no sabían nada acerca de la adoración. Recuerden, habían salido recién de Egipto. No había escrituras todavía registradas. Y más adelante Dios establece un sacerdocio, luego hay un templo, y es allí donde Jerusalén se convierte el centro de la adoración mundial a Dios. Y esto hasta que finalmente en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, nos capacita para adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lugar.
Pero vemos que ese sitio se convirtió en el centro de adoración divina. Bueno, esto es lo que representaban las granadas. Lo tercero fueron los higos. Los higos en la tierra de Israel son algo fundamental, son un alimento fundamental. Tú puedes comer panes con higos, puedes comer una serie de cosas, se consumen bastante, así que estos representan la provisión divina. Así que estas tres cosas que encontramos acá, la figura de esas tres frutas nos arma un cuadro en el cual podemos ver que la tierra que estaban a punto de tomar era sumamente importante en el plan de Dios, porque era el lugar donde, número uno, iban a encontrar redención, en segundo lugar, donde iban a aprender a adorar a Dios, lo cual ocurrió, y lo tercero, el lugar en el cual iban a encontrar provisión. Ahora, otra cosa que necesitamos entender con respecto a esto, ¿no? Y que no era casualidad lo que estaba ocurriendo, sino que el escenario donde estamos hablando del periodo de la conquista fue completamente preparado por Dios para que fuese posible tomarla y poseerla. Porque si Dios les estaba diciendo, levántense, tomen la tierra que yo les he dado por heredad, obviamente era completamente posible. Si Dios lo decía, tenían su respaldo. Entonces vamos a darnos cuenta que este escenario poseía la configuración ideal para su posesión. Ahora quiero que entiendan una cosa. Ningún entrenador de box coloca a un joven luchador a pelear con alguien a quien no puede vencer, porque se desanima, tira la toalla y no sigue adelante. Pero vemos acá que si nosotros prestamos atención cuidadosamente en este relato a lo que los 10 espías dijeron, porque hubo 10 espías que cayeron en temor. De esos 12 espías, la mayoría, esos 10, cayeron en temor, y la minoría, 2, tenían un espíritu diferente, tenían el espíritu de fe. Si nosotros prestamos atención cuidadosa a lo que esos 10 espías temerosos vieron y dijeron, vamos a reconocer que ellos ni siquiera consideraron la posibilidad de que ellos podían tomar la tierra o ganar las batallas contra los moradores de esta tierra. Así que vamos a ver que lo que dijeron Josué y Caleb, que fueron los dos espías llenos de fe, esto nos pinta a nosotros un cuadro completamente diferente, un cuadro de posibilidad. Ellos sí creyeron que podían tomar la tierra que Dios les había dado. Así que otra cosa que quiero volver a insistir, porque eso es importante, este escenario era un montaje divino. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de planes, de propósitos? Y la Biblia habla de la presencia, el reconocimiento de Dios. Y hay cosas que Dios dispone, hay cosas que Dios prepara de antemano. ¿Cuántos saben que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, para los que le aman? Las preparó de antemano. Hay cosas que Dios hace de antemano, porque Él siempre hace ese tipo de cosas de esa forma. Así que vamos a examinar uno por uno los elementos presentes en este escenario para que reconozcamos que todo esto junto, combinado, en vez de constituir un obstáculo, todo lo contrario, fue más bien algo que propiciaba la conquista. Por favor, repitan conmigo, la conquista. Esta era una misión completamente posible. Así que todo lo que los 10 espías vieron, básicamente, fueron simplemente cosas negativas, fueron obstáculos. Ellos en su lectura no vieron ninguna posibilidad, todo lo contrario, se enfocaron solamente en las imposibilidades. Volvamos a Números, el capítulo 13, en el versículo 28. Y miren lo que ellos dijeron. De la abundancia del corazón, habla la boca. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes, son fortificadas, y también vimos allí a los 3 hijos, eran 3, a los hijos de Anac. Por si acaso, no quiero presentarles a Anac, ¿no? Anac era como el doble que yo, era un gigante, ¿ok? Ahora, ¿qué significaba todo esto para ellos, no? Básicamente, lo primero y cuando leemos nosotros tenemos que leer con profundidad. O sea, no seamos personas superficiales. O sea, tenemos que leer con entendimiento para mirar las cosas como Dios las ve. De eso se trata. Tú y Dios en sintonía. Mirando como Dios, mirando las cosas que por el Espíritu Santo, ¿no?, tú puedes llegar a ver, porque no es el ojo de la carne, es el ojo de la fe. Es el ojo que te da a ti penetración espiritual intuitiva. Estoy hablando acá de revelación. Lo primero que significaba, cuando leemos nosotros esto, lo primero que significaba esta declaración es que estas ciudades estaban completamente habitadas, desarrolladas, construidas. Eso es un positivo. ¿Están ahí o no? ¿Es positivo o no? Absolutamente.
En otras palabras, Dios ya tenía un lugar preparado para ser habitado por cada uno de los israelitas. ¡Gloria a Dios! Vamos a entrar en una tierra que Dios nos está dando, pero no tenemos que ni siquiera fabricar ladrillos, ni siquiera tenemos que cavar huecos para hacer cimientos. Todo estaba allí. Dios nos da a nosotros en herencia casas listas, equipadas, completas. Eso es lo que leemos en el capítulo 9 de Nehemías. Dios hizo eso con ellos. Así que eran ciudades que estaban listas para ser desalojadas y para ser habitadas o repobladas, si se puede decir así. Así que esto nos da a nosotros una idea. Estamos hablando de toda la tierra de Canaán que Dios les dio a ellos por heredad. Estamos hablando de una población semejante o similar. Los que salieron de Egipto, los israelitas eran aproximadamente 2 a 3 millones de personas. Así que estamos hablando acerca del mismo tamaño poblacional entre los de Canaán y los hebreos. Así que dicha tierra estaba completamente preparada para ellos. Estamos hablando entonces de una multitud de personas que podían ocupar esas casas, podían vivir, podían habitar en esas ciudades. Y miren ustedes, para ser históricamente correctos, cómo las cosas cambiaron en Canaán desde el momento en que Jacob salió de ahí y se fue a Egipto. Ustedes saben, ¿se acuerdan de la historia de José y sus hermanos en la tierra de Canaán? Ellos tenían que llevarse el ganado para pastar lejos, ¿se acuerdan? Estamos hablando acerca de lugares lejos de donde ellos vivían. Tenían que luego que regresar o tenían que acampar en la noche para que las ovejas pudiesen ser apacentadas. Pero en esos días, en ese periodo histórico que podemos llamar el periodo de la conquista, hubo cambios radicales en Canaán. ¿A qué me refiero? Ya la tierra no estaba poblada o habitada por gente o grupos que solamente pastoreaban rebaños o pequeños rebaños. No, lo que ocurrió en ese periodo intermedio, desde el tiempo en que Jacob dejó Canaán y luego que Dios sacó por mano de Moisés a los israelitas de Egipto, ¿no? La tierra cambió completamente. Estoy hablando acá acerca de que en Canaán se desarrollaron y se edificaron inmensas ciudades. Y quiero que ustedes entiendan que también la agricultura había sufrido grandes cambios. O sea, los campos habían sido completamente limpiados, ¿no? Si ustedes han viajado a Israel, se van a dar cuenta que el terreno es bastante pedregoso, hay muchas piedras allí. Entonces, estos pobladores o moradores de la tierra de Canaán se habían dado todo el trabajito, ¿no?, por adelantado a favor de los hijos de Israel, ¿no?, sacando todas las piedras. Entonces, los campos estaban completamente limpios, los terrenos habían sido arados, habían sido sembrados, estaban en plena producción. Así que la agricultura en esas tierras estaba grandemente desarrollada. ¿Se acuerdan? Inmensas uvas, granadas, higos, lo mejor de la tierra estaba allí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de provisión. Dios nunca los habría introducido a una tierra que no pudiera sostenerlos. Si ellos van a dejar, y ya habían dejado de comer maná, porque el primer día que entraron a la tierra prometida, ellos se supone que debían comer el fruto de la tierra. Entonces, si iban a dejar de comer maná, lo cual era algo sobrenatural en base diaria, bueno, tenían que encontrar que la tierra estaba lista. Y eso es algo completamente lógico. Así que las ciudades, como hemos leído, eran muy grandes, estaban fortificadas. Es interesante que esa es otra indicación más de que este escenario había sido montado por Dios. Era un montaje divino para la conquista. Así que vamos a pensar en esto por un momento. Si las ciudades estaban edificadas, eran ciudades amuralladas, ¿por qué era esto? ¿Ustedes creen, por qué se fortifican, por qué se amurallan las ciudades? ¿Quién sabe? Una razón, por las bestias salvajes. Está bien. No quieres que se metan leones. Tú lo encuentras en el desayuno en tu casa. No. Tú tienes que saber que era para protegerles, pero también hay otra razón. En primer lugar, voy a decirles que no era por temor a los israelitas, porque ni siquiera habían llegado a la vecindad. Acababan de llegar. Y es más, los de Canaán ni siquiera se imaginaban que ellos iban a llegar. La razón por la cual ellos habían fortificado y amurallado sus ciudades es porque no confiaban en sus amigos, o sus vecinos, mejor dicho. Para protegerse de otros pueblos, estamos hablando de pueblos que ni siquiera hablaban el mismo idioma. Estamos hablando de pueblos que ni siquiera eran aliados entre sí.
Y eso es tremendo. Entonces vemos aquí que esto se convirtió, estos pueblos llegaron a convertirse en ciudades, estados independientes. Y esto a los de Israel les daba la facilidad de poder conquistarlos uno por uno, uno a la vez. Hay que entender una cosa, la configuración de la tierra de Canaán era muy diferente a la configuración de la tierra de Egipto o más adelante del Imperio Romano. Si a ti se te ocurría atacar alguna parte del país egipcio, el faraón se hubiese levantado, hubiese reunido todos sus ejércitos para poder combatirte. Todas las fuerzas del imperio se hubiesen levantado contra ti, evitando que tú puedas seguir atacándolos. Si en Roma hacías lo mismo, todos los recursos, el César hubiese juntado todos los recursos del imperio para combatir cualquier tipo de ataque o de rebelión. Pero cuando hablamos acerca de Canaán, estamos hablando acerca de pueblos que estaban completamente separados, no confiaban los unos en los otros, así que la cosa era mucho más fácil, el poseer la tierra era muchísimo más fácil para ellos de lo que se imaginaban, porque solamente tenían que pelear una batalla a la vez. Así que vamos a ver que esto había sido preparado por Dios, ellos podían tomar la tierra poco a poco o en pasos. Y cuando hablamos acerca de hacer algo en pasos, paulatinamente, progresivamente, estamos viendo el sello de Dios, la aprobación de Dios en la forma en que Él se mueve a través de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios ordena nuestros pasos? Son pasos, no son saltos, todo es hermoso en su tiempo, todo se hace decentemente y en orden. Bien, habíamos leído en los versículos anteriores que una de las cosas que los israelitas fueron capaces de ver fue a los hijos de Anac. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Anac? Era un personaje bastante alto. Bien, así que, y miren qué más encontraron ellos. En Números 13:29 se comienza a hablar acerca de otra lista de personajes, ¿no? Amalek, y los amalecitas históricamente fueron enemigos de Israel. Amalek habita el Negev, luego el Eteo, luego el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Vamos a hacer un recuento de todos los enemigos que Israel tuvo que enfrentar, ¿no? Interesante. Primero, los hijos de Anac. En segundo lugar, tenemos a Amalek. En tercer lugar, tenemos al Eteo. El cuarto es el Jebuseo. El quinto es el Amorreo. Y luego el Cananeo. Estaban los cananeos que habitaban junto al mar. Y los séptimos, los cananeos que habitaban junto a la ribera del Jordán. 7 enemigos. Interesante. Así que aquí tenemos 7 diferentes grupos únicos de personas. No tenemos acá un imperio consolidado, como Egipto, como Roma. No eran pueblos que, como dije, hablaban el mismo idioma, ni siquiera eran aliados los unos con los otros. Así que ese era un grupo de pueblos que podían ser conquistados uno a la vez. One step at a time. Un paso a la vez. Así que lo que lucía ser un gran obstáculo, básicamente, era en realidad un gran montaje. Miren lo que dice el versículo 22. Y subieron al Negev y vinieron o llegaron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Ahí están. Interesante. Acá se nos dan los nombres de los 3 hijos gigantes del gigante Anac. Pensemos al respecto. ¿Ustedes se acuerdan cuántos hombres estaban en edad para pelear en Israel? Eran 600,000 hombres. Bien. Estos 10 espías, ni siquiera se les entró en la cabeza que 600,000 de ellos no podían enfrentarse a 3 gigantes. ¿Por qué temieron? Digamos que cada uno de esos 600,000 le lanzase 2 piedras a cada gigante. ¿Ok? Entonces, eso le tocaría 200,000 a Ahimán, 200,000 piedras para Sesai y 200,000 piedras para Talmai. Obviamente, algunas fallarían, pero la mayoría les caerían. Entonces, ¿por qué se amedrentaron hablando acerca de los hijos de Anac? O sea, ¿no creen ustedes que 600,000 personas de tamaño promedio no son rival, o son rival, mejor dicho, para hacer frente a 3 gigantes? Así que el temor que ellos evidenciaron ese día fue completamente infundado. Los temores, la mayor parte de ellos son irracionales, porque Satanás
es irracional. Y así son las cosas. Así que fue un temor completamente infundado. Y bueno, lamentablemente lo que leemos acá es que estos 10 espías estaban completamente enfocados en lo negativo. Ellos fallaron en ver que el escenario en su totalidad estaba preparado por Dios para hacer posible la toma de la tierra o la conquista en su totalidad. Así que detrás de este aparente obstáculo hubo una bendición escondida. ¿Cuál era la bendición? No solamente las oportunidades que tenían, sino que iban a heredar casas listas, terrenos en plena producción, es decir, iban a encontrar ganadería, agricultura, iban a encontrar cada familia una casa provista de toda clase de bienes, cisternas cavadas y todo ello. Ellos no pudieron ver que la tierra que Dios les daba era una bendición. Ellos solamente se enfocaron en los obstáculos. Ahora, otra cosa que acabamos de leer, ¿no? Y es el versículo anterior, el capítulo 13, 22, donde dice que ellos vinieron hasta Hebrón. Hay algo muy importante con respecto a Hebrón. ¿Qué había de especial con respecto a Hebrón? Había mucho. Fue allí donde Abraham, muchos años antes, enterró a Sara, su difunta. Sabemos que él compró la cueva de Macpela para enterrarla allí. Luego, más adelante, Abraham mismo fue sepultado allí. Luego, Isaac, también Rebeca fue sepultada allí. Más adelante, Jacob, porque José mandó llevar, ¿no?, desde Egipto a su padre Jacob para sepultarlo allí en la cueva de Macpela. Y de todos ellos, de toda esa familia, la única que no fue enterrada en la cueva de Macpela fue Raquel, ¿no?, que se murió en el camino, y ella está en Belén de Efrata, ¿no? Entonces hemos ido a Belén un par de veces y por ahí está la tumba de Raquelita. Okay. Ahora, es fascinante lo que ocurre aquí, ¿no? O sea, noten ustedes que ellos llegaron a ese lugar. ¿Y con qué creen que se encontraron? Con ese lugar llamado la cueva de Macpela. Ahora, vamos a juntar todos los nombres, así como se hizo la lista de los nombres de los gigantes hijos de Anac y los nombres de los enemigos de Israel, que eran 7 listas, o 7 en esa lista. Vamos a ver aquí que hay varios nombres de los patriarcas que acabo de mencionar. Y si nosotros tomamos la primera letra de sus nombres hebreos, ¿no?, de este contexto del periodo de la conquista, vamos a darnos cuenta de algo que está ahí escondido, que no es aparente al lector casual o superficial, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, Isaac, que en hebreo es Yitzhak, y Jacob, que es Jacob, o Jacob, como quieran decirlo. Y la primera letra de sus nombres es la letra más chiquita del alefato o el del alfabeto hebreo. Es Yod. ¿Ok? Esa es la primera letra. Okay. Y si tomamos el nombre de Sara, ¿no?, la primera letra es la Shin, que viene a ser como nuestra S. Luego, si tomamos los nombres de Rivka o Rebeca y Raquel, vamos a encontrar ahí que sale la Resh hebrea. Y luego Abraham se escribe primero con Aleph, la primera letra es la Aleph, ¿no? Y luego tenemos a Lea, que sale la letra Lamed, que es la L. Entonces quiero que ustedes vean esos caracteres hebreos de arriba hacia abajo, ¿no? Y si nosotros los colocamos y los juntamos horizontalmente de derecha a izquierda, ¿qué cosa se lee? Nada más ni nada menos que Israel. Y aquí tenemos otra evidencia legal más de que esa tierra es la que Dios le dio exclusivamente a ese pueblo. Y de manera sobrenatural, todos estos símbolos, todo este tipo de cosas concurren como una evidencia completamente abrumadora a favor de que ellos eran los propietarios legales de esa tierra y que podían y debían poseerla. Así cuando llegaron allí, es para que se sintiesen en casa, en realidad. Este nombre Israel es una sigla divinamente ordenada para mostrar la presencia en esa tierra de cada uno de los patriarcas y las matriarcas que formaron la nación hebrea.
Entonces Dios les está dando confirmaciones, señales, una y otra vez, de que esta era la tierra que Dios había escogido para ellos. Así que encontraron esta importante cueva de Macpela que estaba marcada con el nombre de Israel. Y esta era la forma de Dios de comunicarles, de decirles, miren, yo sé que es cierto, hay algunos gigantes ahí, hay algunos obstáculos, pero cuando su pueblo era mucho más pequeño, estos gigantes no pudieron matarlos, ¿no? Si no pudieron en aquel entonces, mucho menos ahora que ustedes son una gran nación. Así que ánimo, tomen aliento, ustedes pueden tomar la tierra. Finalmente saltamos al versículo 32 y llegamos ahí donde dice, la tierra por donde pasamos para conocerla o reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, no es que la tierra literalmente se abría, ¿no?, y se los tragaba, ¿no? Es una forma simbólica de decir algo, ¿no? Cuando Coré y su familia se rebelaron en contra de Moisés, literalmente la tierra se abrió y se los tragó, ¿no? Estaría con hambre, pues. Bueno, pero el asunto aquí es que en esencia lo que Dios estaba diciendo es, o lo que ellos estaban diciendo con esta expresión simbólica, es que había plagas en la tierra de los cananeos, ¿no? Es interesante que cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levítico, cuando los pueblos paganos practicaban una serie de abominaciones, esto causaba de que ellos fuesen atacados por diferentes enfermedades. Estas naciones tenían un índice muy bajo de natalidad y la longevidad era muy baja, estaban llenos de enfermedades sexualmente transmitidas y otro tipo de enfermedades. Entonces no vivían una buena y larga vida, ¿no? Y practicaban una serie de abominaciones y pecados sexuales y este tipo de cosas. Entonces abrían las puertas y las plagas venían y los azotaban. Así que había una plaga que estaba causando que la gente se muriese como moscas en Canaán. Eso es lo que estaba pasando. Así que todos estos elementos combinados nos muestran claramente que la toma de la tierra prometida sería muchísimo más fácil para los israelitas de lo que ellos pensaron. Así que cada cosa a la cual ellos señalaron como negativa, verdaderamente fue positiva. Por eso que tú tienes que darte cuenta que cuando una maldición te ataque, o sea, cuando el diablo levante su sucia cabeza contra ti, tú no debes entrar en una fiesta depresiva, pues. O sea, no le creas al diablo. Es el mentiroso number one. Es el padre de mentira. Es mentiroso, es engañador y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que sentarse en vez de alarmarse y magnificar el problema como hicieron los 10 espías negativos. Hay que mirar un poquito más atrás de esa cortina de humo, ¿no? y mirar un poco más allá a través de la perspectiva de Dios. Si tú buscas al Señor, abres la Biblia, comienzas a leerla, comienzas a orar en el Espíritu, vas a capturar la perspectiva de Dios con respecto a lo que es y lo que puede hacer. De tal manera que no le das lugar al temor. Así que cuando algo se levanta contra ti, no hagas de ello algo desproporcionado, de modo que no seas capaz de ver lo que está detrás. Pero recuerda que detrás de cada cosa hay un montaje divino listo para tu victoria. Entonces, como ya hemos dicho, este fue el caso en la tierra de Canaán. Ellos podían tomar la tierra un paso a la vez. Lamentablemente aquella generación no lo hizo porque la mayoría de los 10 espías negativos contagiaron de esta incredulidad. El espíritu de incredulidad es completamente contagioso y ellos no pudieron hacerlo, pero la siguiente generación lo hizo. Gracias a Dios. Y por eso aquí tenemos una tremenda lección que podemos aprender. Si algo viene contra ti como una maldición, un ataque del enemigo, algo negativo que venga contra ti, hermano, no te desesperes. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono. A él ese tipo de cosas ni le preocupan. Es más, desde la eternidad él ya sabía que esto iba a venir. Y si le preguntas su opinión, se va a empezar a reír, porque para él es muy sencillo. Entonces, en Dios siempre hay una forma, como hemos estado viendo, de darle la vuelta a las circunstancias. Y esto lo hemos estado viendo de manera consistente. Hay un patrón en las Escrituras. Lo hemos visto en los libros de Génesis, lo hemos visto en el libro de Éxodo, en Números. Y vamos a seguir en el libro de Números. Acá hay otra historia, es un poquito más corta, pero es tremenda. Y recuerden que nuestro texto base es Nehemías capítulo 13, en el versículo 2, pero este versículo está sacado dentro de un contexto que hace referencia a algo más que ocurrió en el libro de Números. ¿Se acuerdan? Nehemías 13:2, más nuestro Dios volvió, cambió o convirtió la maldición en bendición. Y esto apunta a una historia concreta. ¿A qué historia me refiero? A la historia de Balaam y Balac.
Así que cuando los israelitas estaban viajando a través de los campos de Moab, y estoy hablando acá de la parte del extremo norte occidental de la tierra de Moab, en realidad estaban bordeando la tierra, no estaban consumiendo ningún tipo de recursos de ella, no estaban consumiendo el agua, ni tampoco estaban tocando los cultivos. Sin embargo, el rey de Moab, que se llamaba Balac, recurrió a la brujería para maldecir al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo hizo? Porque evidentemente antes le había funcionado. Así que quería hacerlo en contra de un pueblo sobre el cual reposaba o residía la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que son depositarios, que son portadores y son distribuidores de la bendición de Dios? Eso es algo que está en el chip interno, en el ADN de Israel. No, para ellos Tikkun Olam significa estoy aquí para hacer luz del mundo, para mejorar este mundo. Y lo hacen a través de la tecnología y a través de una serie de cosas, en la medicina y todo eso. Lo hacen así porque esa es la programación de fábrica, que Dios los escogió y puso eso dentro de ellos. Así que vamos a ver en el libro de Números lo que el rey Balac, temeroso, le dijo a Balaam. Números 22, del 5 al 6. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. O sea, él tenía confianza en los conjuros, en los hechizos de Balaam. Era el rey de Moab. ¿Quiénes eran los moabitas? Para ser históricamente correctos, ellos eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Así que cientos de años antes, Lot, su ancestro, se metió en problemas. ¿No? Hubo una guerra de 9 reyes, ¿no? En total, 5 contra 4, y esos reyes fueron vencidos. Entonces ellos se llevaron, estoy hablando acá de Lot morando en Sodoma, se llevaron a Lot, su familia, lo que él tenía, se lo llevaron cautivos. Entonces Abraham se levantó con 318 siervos criados en su casa, ¿no? Y algunos de los aliados que tenía por ahí cerca, y llegaron hasta el norte, hasta Dan. En nuestro segundo viaje a Israel vimos la puerta de Dan, una puerta bien antigua, por donde Abraham tuvo que cruzar para ir a perseguir hacia Damasco, ¿no? A estos reyes que habían saqueado a los de Sodoma. Entonces Abraham fue y recuperó todo y libró a Lot. Pero parece pues que este rey de Moab no poseía ningún sentido de gratitud en esto. Y obviamente por la historia sabemos que los moabitas se mantuvieron en su odio para con Israel. No porque Israel les haya hecho algo malo, sino que ellos fueron motivados por el temor. Ya hemos leído lo que él le dijo a Balaam. Estaba expresando esto con términos de temor, ¿no? Y el temor siempre va a fomentar el odio. Así que tuvieron un temor del pueblo de Israel y por eso este rey buscó maldecirlos. Y así que Balaam tenía cierta reputación de traer sus hechizos y maldiciones sobre la gente. Como hemos dicho, esto parece que le había funcionado. Por eso el rey Balac lo contrató para poner una maldición sobre los israelitas. Y Balaam había afirmado ser el portavoz no solamente del Dios de Israel, sino de cualquier otro Dios al cual tú sirvieses. O sea que este era un, entre comillas, profeta entre los gentiles. Era una persona que podríamos decir que era un gran oportunista, ¿no? El rey le había ofrecido bastante dinero, buen dinero, así que ese hombre era un asalariado, vamos a decir un sicario espiritual, si se puede decir así. Y es interesante que el Nuevo Testamento se pronuncia 3 veces acerca de él. Vamos a ver las 2 primeras, ¿no? En 2 Pedro 2:15, y Pedro está refiriéndose a cierto grupo de personas, dicen que han dejado el camino recto y se han extraviado, ¿no? Siguiendo el camino de Balaam. O sea, el camino de Balaam es algo puntual, específico, ¿no? Hay un comportamiento ligado a este camino. Dice, Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En otras palabras, le pagaban por hacer lo malo. No solamente Pedro habla acerca de él, también Judas, el medio hermano del Señor, en Judas 1:11 dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Era un extravío, hemos visto que también era un error. Y Pedro y Judas, como acabamos de leer, escribieron esto
con respecto a algunos falsos ministros que se levantaron en aquellos días. Estos ministros hacían todo motivados solamente por el dinero. Y bueno, en esa historia, en la historia que estamos viendo, Dios intervino una vez más, porque Él es bueno y fiel, a favor de su pueblo de Israel, ¿no? Así que Dios le advirtió a Balaam que no pronunciase ninguna maldición, ningún conjuro sobre el pueblo de Israel que había sido bendecido por él, ¿no? Es interesante, como ¿se acuerdan ustedes en la historia de Jacob viviendo con su tío, suegro, ladrón, mentiroso, estafador? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jacob huyó porque Dios le dijo sal, ¿no? Y Labán se levantó? Dios mismo lo cuadró a Labán. Dijo, ni siquiera se te ocurra hablarle toscamente a Jacob, ¿no? Entonces es semejante. Vemos aquí que Dios trata con Balaam para advertirle de que no maldiga a Israel. Números 22:12 dice, entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Gloria a Dios. El pueblo de Dios tenía la bendición de Dios. Pero cuando seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que en 4 diferentes ocasiones el profeta trató maldecir al pueblo de Israel porque amaba más al dinero. Ya hemos visto que era un oportunista, un vendido. Pero Dios lo detuvo cada vez. Esta historia es bien interesante porque al final, en el último intento, cuando él procuró traer maldición sobre Israel, el Espíritu de Dios se coló ahí y lo inspiró a Abraham para decir algo que era profético. Era tremendo. Miren, vamos a ver cómo Dios cambió la intención totalmente de Balaam para proferir maldición y salió una bendición. Números 23:8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Versículo 20. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Versículo 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. O sea, eso es lo que salía de su boca cuando trataba de maldecirlos. Pero miren lo que dice aquí en el capítulo 24, versículo 9. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, refiriéndose a Israel. O sea, en otras palabras, él está repitiendo, le está dando voz exactamente al pacto de la promesa que Dios hizo con Abraham en Génesis 12. Así que, ¿cuántos saben que era Satanás el que estaba detrás de todo esto? Incitando a Balac para contratar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Otra vez al diablo el tiro le salió por la culata, porque esto es tremendo. Vamos a darnos cuenta aquí que es cierto, Balaam estaba fuertemente motivado por el dinero y tratando de pronunciar maldición, o sea, solamente cosas buenas salían de su boca. Y vamos a ver lo que al final dijo Balaam, y esto es tremendo, porque ya, miren, Números 24:17, y esta es una profecía mesiánica. Sí, salió de la boca de Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Saben lo que está ocurriendo acá? Al abrir su boca, Balaam profirió, o mejor dicho, profetizó la venida del Mesías. Y su cumplimiento fue la total destrucción, ruina de Satanás. ¡Gloria a Dios! Eso es tremendo. Y acá tenemos la primera mención de la estrella. ¿Se acuerdan ustedes los sabios de Oriente que vieron una estrella y que los condujo hasta Belén? Esa es la primera mención de esta estrella. Finalmente, Balaam cesó en sus intentos de poner una maldición sobre Israel. Simplemente no podía. Cada vez que abría su boca para maldecir, le salía una bendición. Entonces el rey estaba harto de todo este asunto. Así como no pudo pronunciar una maldición sobre Israel, ¿no? Este hombre era persistente, era astuto, era determinado, estaba decidido, o sea, que quería que le paguen su plata. Entonces, finalmente, aunque no pudo traerles una maldición, encontró otra forma de dañar al pueblo de Dios. Y es aquí la tercera cita sobre Balaam en el Nuevo Testamento. Ya no es Pedro, ya no es Judas, ahora es el Señor Jesucristo mismo hablando. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas cuantas cosas en contra de ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Pedro habló del camino de Balaam. Acá se habla de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. O sea, miren, Balaam, como no podía maldecir, le enseñó al rey de los moabitas,
a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Es decir, iba a colocar un objeto de pecado, algo que apelase a sus sentidos para hacerlos caer en pecado. Dice, ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Y es así como finalmente Balaam pudo dañar al pueblo de Dios. Le dijo que al rey que enviase mujeres para seducir a los hombres de Israel. Interesante que 3 veces en el Nuevo Testamento se habla acerca de este hombre. Interesante que Pedro, Judas y Jesús hablaron acerca de Balaam. Y esto nos dice que lo que Balaam hizo en contra de Israel dejó una fuerte impresión en las siguientes generaciones. Ahora, él estaba buscando dinero, estaban buscando que se le pague. Pero había algo, una paga, que no había considerado. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es la muerte? Y si tú siembras maldición, ¿qué cosa te viene? Aún estaba vigente lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3 y lo que salió de su propia boca. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Entonces, con todo esto, con toda esta actividad, Balaam acarreó una maldición sobre su propia vida. Ahora, vamos a darnos cuenta que esto se cumplió. Y vamos a ver cómo se cumplió. Porque él pensó que nada malo le iba a ocurrir debido a lo que había hecho y recomendando a Balaam a poner tropiezo a los de Israel. Pero más adelante hubo una guerra. La Escritura nos dice que esta guerra fue entre Madián e Israel. Y estoy hablando desde Números 31, versículos 7 y 8. ¿No? Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés. Y mataron a todo varón. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. O sea, su hora le llegó, ¿no? Vamos a hacer una lectura de la historia de la vida de Balaam. Balaam se juntó con la gente equivocada. Balaam se mantuvo con la gente equivocada, gente que se puso en abierta y directa oposición al pueblo de Israel. Y lamentablemente, él, sabiendo lo que Dios le dijo una y otra vez, él no se arrepintió, sino que siguió ese camino que la Biblia llama el camino de Balaam, buscando el lucro. O sea, él amaba más el dinero que la verdad. Y esto al final le costó su vida, no tuvo un buen final. O sea, qué pena que tuvo que haber pasado esto. Pero después de todo, aterrizamos en esto. Somos personas que tomamos decisiones y cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. O sea, Dios apela siempre al poder de elección. Dios le dio a Balaam la dirección correcta. Tú puedes tomar las decisiones correctas, pero él no lo hizo. ¿Saben? Aunque él era gentil, Dios pudo haber usado a Balaam para hacer de bendición a los otros pueblos gentiles, para acercarlos a él. Pero aún así, él no se dejó. Él no quiso ser una influencia piadosa para los gentiles o paganos de sus días. Y otra cosa que podemos leer, ese es el problema, ¿no? La gente no aprende de los errores de la historia. Si las personas no aprenden de los aciertos y desaciertos de aquellos que nos han precedido, están destinados a cometer los mismos errores. Balaam y Balac juntos fueron antisemitas. ¿Y cuántos saben que hay un creciente antisemitismo en ese mundo? Jesús dijo que en los últimos días el antisemitismo iba a ser prominente y se iban a levantar más y más. Qué pena que la gente se está levantando contra un pueblo que Dios escogió y que Dios utilizó para traer la salvación, ¿no? La salvación viene de los judíos, dice la Escritura. Jesús, judío. Pedro, María, todos ellos judíos. Juan. Así que la historia de Balaam es simplemente otro ejemplo más de cómo Dios le da la vuelta a las maldiciones y las bendiciones se manifiestan. Hermanos, podemos aprender una y otra vez detrás de todo esto. No importa la circunstancia, no importa la situación, el que está detrás de todo esto. No estoy hablando de Satanás, es el Dios que es bueno y fiel y que Él está contigo. Esto nos da a nosotros esperanza. En otras palabras, tú puedes tener la expectativa de que aquella cosa que estás atravesando, Dios le dé la vuelta si pones tu confianza en Él. Hermanos, las cosas que se levantan en contra de nosotros son temporales. Tienen un inicio, tienen un fin. Y no solamente significa eso, están sujetas a cambio.
Dios es eterno, las cosas que no se ven son eternas, no cambian. Y si tú aplicas los principios y verdades eternas de Dios, que tienen mucho más poder que las cosas circunstanciales, entonces tú vas a terminar flotando y vas a ser siempre cabeza y no cola, vas a estar encima y no debajo. Porque tu Dios, porque mi Dios, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tenemos esperanza, así que hermanos, no tires la toalla, no pierdas la fe. Tú debes saber que Dios le va a dar vuelta al asunto. Y mientras tanto, mientras las papas queman y están calientes, aprende, desarrolla tu carácter. Deja que se complete lo que falte en ti. No estoy hablando acá de que esas cosas sirven para perfeccionarnos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es extiende tu fe y tu paciencia. La Biblia nos habla de dos fuerzas, la fe y la paciencia. Dos gemelos de poder. Por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Y Dios ha prometido que cualquier maldición que se levante contra ti, Dios le va a dar la vuelta y vas a terminar en bendición. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos la gloria por tu fidelidad. Tú eres bueno. Has empezado una buena obra en nosotros. La vas a perfeccionar. Significa que no vamos a morir prematuramente. Significa que todo lo necesario para poder llegar a la meta y cumplir con nuestro llamado ya fue dado por ti de manera adelantada. Te agradecemos. Te damos las gracias y la gloria por todo. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Si estás aquí y aún no has recibido a Cristo, este es un momento muy importante. Tú necesitas nacer de nuevo. La Biblia habla de la necesidad del nuevo nacimiento. Y si aún no has recibido a Cristo, estás en problemas. Desde el punto de vista legal y espiritual, hay una sentencia decisiva de condenación sobre ti. ¿Qué? No sabía, pero no me ha llegado ninguna notificación. Está escrito en la palabra. Te lo notifico. Estás en problemas, estás camino al infierno. Pero también hay una salida, así que respira, alivio. Sí, Jesús fue a la cruz y murió por ti, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Lo que tienes que hacer, el requisito es sencillamente creer, es la fe, es recurrir a Él. Y si tú quieres hacerlo, entonces cierra tus ojos y repite conmigo esta oración en voz alta. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, acudo a ti, invoco tu nombre, te confieso como mi Señor, me someto a ti y creo en mi corazón que el Padre te resucitó. Recibo hoy perdón de pecados y la vida abundante que tú prometiste. Te doy gracias por el regalo de la vida eterna. Viviré para ti, caminaré contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. Gloria a Dios.